8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana recordándoles que la última etapa de la Vuelta Ciclista a España fue cancelada por primera vez en su historia tras la irrupción de centenares de manifestantes en el recorrido en Madrid, donde se registraron enfrentamientos con la policía. Los organizadores decidieron suspender esta prueba a escasos kilómetros de la meta y las repercusiones internacionales no se han hecho esperar. La televisión británica BBC recuerda cómo Pedro Sánchez dijo que admiraba a los manifestantes y cómo los enfrentamientos continuaron después de que se suspendiera la carrera, con los manifestantes arrojando botellas de agua y otros objetos a la policía. CNews, que es la cadena de televisión francesa especializada en la difusión de información, hablaba directamente de cómo las palabras de Pedro Sánchez habían alentado estas protestas. En esa cadena, el abogado Gilles William Gottnabel hacía hincapié en cómo el presidente del gobierno socialista español daba luz verde a la caza de judíos, dijo textualmente en CNews. Por su parte, el periódico norteamericano The New York Times hace referencia a cómo esta interrupción marca un precedente, ya que, por ejemplo, el Tour de Francia del año próximo, el de 2026, está planteado para que arranque en España con 2 etapas en Barcelona. Pues no sé, supongo yo que a lo mejor reconsideran eso de arrancar, o depende, porque a lo mejor resulta que es que la organización del Tour de Francia también le parece bien la deriva nazi de nuestras élites europeas. Me gustaría recalcar lo de las élites. Estos son 4 gatos los que han estado participando en las protestas. En ninguna manifestación antisemita de las que han convocado los distintos nacitos que pululan por la izquierda española, en ninguna ha habido una presencia de más de muy poquitos miles de personas. Muy poquitos me refiero a 4.000, 5.000. No sé si habrá llegado alguna manifestación a las 8.000 personas. En el exterior, la imagen de España pues ha quedado destruida, la imagen de España como país donde no se puede celebrar una competición deportiva en condiciones, como un país que está a la vanguardia del antisemitismo. Fíjense en lo que advierte algún medio internacional. Ojo, que es que el Tour de Francia del año que viene podría tener problemas. No lo dicen porque vaya a haber contagio de protestas antisemitas en Francia. En Francia ha habido Tour de Francia hace nada y no ha habido este tipo de espectáculo dantesco. Si advierten de que al año que viene el Tour de Francia podría tener problemas, es porque es que las 2 etapas iniciales son en Cataluña. Anda. Vamos, que España ha quedado como reducto nazi, al menos en el ámbito ciclista. Lo de ayer, pues bueno, fue un paso más en la huida hacia adelante en la que está Pedro Sánchez. Y luego veremos en este mismo bloque informativo por qué está en huida hacia adelante. Tiene buenos motivos para estar en huida hacia adelante. Pero a mí me gustaría recordar que los responsables no son solo del gobierno. Si ayer se produjo la cancelación de la última etapa de la Vuelta y de la ceremonia de entrega de los premios y demás, no es solo porque Sánchez haya alentado las protestas y las haya permitido atando de pies y manos a la policía. No. Además hay un caldo de cultivo en cuya creación hay muchos cómplices, no solo el gobierno. Todos aquellos que han estado transmitiendo las mentiras de las redes de propaganda palestinas. Vosotros sois los responsables de ese caldo de cultivo, queridos. Ahora me maravilla hoy ver algunos medios. Ayer se canceló la Vuelta y tal. Dice, pero tío, si tu medio ha estado difundiendo las mentiras de las redes de propaganda palestinas, si tu medio ha estado haciendo de altavoz del acoso nazi más asqueroso contra Israel, si tú has estado hablando de hambrunas inexistentes y de genocidios inexistentes, ¿ahora te sorprendes de lo que pasa? Escuchen las reacciones en España, porque me gustaría comentar una
en detalle, más que nada para hacer una pregunta al responsable, al protagonista de esa declaración. En España también se han producido reacciones a la cancelación de la Vuelta. Alberto Núñez Feijóo emitió un mensaje en Twitter en el que aseguró defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España. En él dijo que no apoyaba jamás, pero que tampoco compartía la respuesta que el gobierno de Israel estaba dando a los secuestros de inocentes. Feijóo señalaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por inducir y permitir la cancelación de la etapa. Más tajante se mostraba Santiago Abascal, el líder de Vox, al decir que el gobierno está aplaudiendo el terrorismo callejero contra la policía, contra los ciclistas y contra las familias. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se pronunciaba en la red social Twitter, diciendo que la violencia había vencido al deporte y de ello hacía responsable al presidente del gobierno. Y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insiste en que tenemos que estar orgullosos tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas pro-palestinas. La cuenta oficial del PSOE de Madrid insistía en que con la cancelación de la Vuelta se dignifica a España frente al mundo. Con respecto al PSOE, pues no voy a comentar lo que ya he comentado en el bloque de noticias anterior. Si se dignifica a España, ¿por qué no habéis tomado alguna medida legislativa? Oiga, si era inaceptable que el Israel Premier Tech participara, ¿por qué no lo han prohibido ustedes mediante un real decreto? Yo qué sé. ¿Por qué no han declarado ustedes personas no gratas a los del equipo? Oiga, si era algo que dignifica a España, ¿por qué no han tomado ustedes medidas dentro del ámbito de sus competencias? Resulta que no toman medidas dentro del ámbito de sus competencias, pero se dedican a mandar a sus escuadristas a hacer scratches a la Vuelta para tratar de hacer que se vayan los judíos. Pues mira, me satisface deciros que habéis fracasado. No habéis logrado echar al equipo del Israel Premier Tech. Lo de ayer fue indignante. Pero al final hay que constatar que no se han salido con la suya. No han podido echar a los judíos. Han logrado, a cambio, pues eso, pues si no podemos echar a los judíos, pues no hay vuelta. Bueno, pues no hay vuelta. Pero no habéis ganado, no habéis conseguido vuestros objetivos, os fastidiáis. Pero lo del PSOE ya lo he comentado en extenso en los bloques informativos anteriores. Me gustaría comentar lo de Núñez Feijóo, que no voy a decir que me parece más preocupante, porque no, hombre, lo más preocupante es que Pedro Sánchez se dedique a alentar las protestas desde el propio gobierno, que Pedro Sánchez convierta esto en la Alemania de los años 30, tratando de expulsar a los judíos. No es más preocupante lo de Alberto Núñez Feijóo que lo de Pedro Sánchez, pero es enormemente preocupante. Les leo lo que dice Alberto Núñez Feijóo. El presidente del gobierno está orgulloso del comportamiento de unos pocos que, para manifestar su apoyo a Gaza, han lanzado vallas a la Policía Nacional sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no, dice Feijóo, o sea, él no se siente orgulloso de eso. Yo defiendo, continúa Feijóo, la libertad de expresión siempre que no implique ni violencia ni altercados. Bien. Dice, no apoyo a Hamás, tampoco quiero sus aplausos. Bien. A continuación añade Feijóo, tampoco comparto la respuesta que está dando el gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino. A ver, perdóneme, señor Feijóo. ¿Qué necesidad había de incluir esto, este párrafo? Estamos viendo como ayer pues se ha producido la vergüenza de la cancelación de la Vuelta a España. Y saca usted un comunicado pues diciendo eso le produce vergüenza, dice más adelante que hemos hecho un ridículo internacional televisado, patatín, patatán. Bien. ¿Qué necesidad había de incluir una crítica a Israel en ese comunicado que ha hecho usted, señor Feijóo? Equidistando que es gerundio. Pero hay algo peor, señor Feijóo, y es que en el fondo lo que está usted diciendo es: no comparto los métodos violentos de protesta, no comparto que se haya interrumpido la Vuelta, pero claro,
Israel está matando muchos civiles palestinos. Es decir, le está dando la razón a los que interrumpieron la vuelta. Está diciendo que lo que está haciendo Israel está mal. Hace unos días, lo comentamos la semana pasada, Partido Popular y Partido Socialista en Europa han aprobado un comunicado conjunto diciendo que quieren que se suspenda el acuerdo comercial con Israel. Y no dicen en ese comunicado que haya un genocidio, pero dicen que parece que hay un genocidio. Perdóneme, señor Feijóo, pero este comunicado que ha publicado usted ayer es como si en tiempos de los atentados diarios de ETA usted hubiera sacado un comunicado diciendo: son inaceptables los atentados, es inaceptable el terrorismo. Es verdad que el pueblo vasco está un poco oprimido, pero es inaceptable el terrorismo. ¿Les está usted diciendo que tienen razón? Si en Israel hay un genocidio, si Israel, como usted desliza en su tuit de ayer, está matando civiles palestinos, porque sí, son estos judíos, ya se sabe que son así un poco malvados. Si eso es verdad, entonces permítame decirle, señor Feijóo, que sería un deber moral de todos los españoles impedir que participara un equipo israelí en la vuelta. Si fuera verdad que hubiera un genocidio en Gaza, yo tendría que salir a la calle a impedir que un ejército israelí, que un equipo israelí participara en la vuelta. Les está usted dando la razón moral a quienes, haciéndose eco de las mentiras nazis de las redes de propaganda palestina, pretenden invertir la culpa y pasar la culpa de las muertes de Gaza de quienes la tienen, que es Hamás, que es responsable de todos los muertos de un bando y de otro que se han producido desde el 7 de octubre, a Israel. Le está usted dando la razón argumental a Sánchez. La diferencia entre usted, que dice que Israel es malo, pero que no acepta que se interrumpa la vuelta a España, y Sánchez, que dice que Israel es malo y le parece muy bien que se interrumpa la vuelta a España, la diferencia entre los dos es que Sánchez al menos es coherente. Oiga. Vamos a ver, tenemos el peor gobierno de la historia y tenemos el peor principal partido de la oposición de la historia. Esto que ha dicho Feijóo es, de nuevo, blanquear las mentiras nazis de las redes de propaganda palestinas. Blanquear a quienes ayer interrumpieron la vuelta porque les está dando la razón argumental: Israel es muy malo. Y blanquear a Sánchez porque está usted diciéndole que en el fondo, pues Sánchez tiene razón, Israel está haciendo cosas muy malas. Ah, pero no estoy de acuerdo con que Sánchez haga esta respuesta. Pues oiga, si Israel hace cosas muy malas, pues entonces habrá que actuar contra Israel, ¿no, señor Feijóo? Así que Sánchez al menos es consecuente con lo que está diciendo. Usted ni siquiera. De verdad, pero ¿qué hemos hecho para tener que sufrir esto? Bueno, ¿por qué Sánchez está en huida hacia adelante y por qué ha decidido convertirse en la vanguardia del antisemitismo mundial? ¿Por qué va un paso por delante de todos los demás progres de Occidente? Pues muy sencillo, porque los demás progres de Occidente tienen una razón para apretar el acelerador del antisemitismo, que es que se les acaba el dinero después de que Trump cortara la financiación en Estados Unidos a tanto progre del mundo. Pero Sánchez tiene dos razones para pisar el acelerador del antisemitismo. Esa razón que comparte con el resto de la progresía mundial y otra razón muy importante, que es que necesita la cortina de humo permanente para tapar el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia democrática, que le va acercando como si fuera una marea que sube. Tiene motivos para estar preocupado. Escuchen esta información que trae hoy The Objective.
El Tribunal Supremo considera que existen indicios suficientes para imputar al PSOE por un presunto delito de financiación ilegal. Según publica The Objective, los indicios se apoyan en documentación incautada a constructoras y en los informes patrimoniales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que apuntan a donaciones procedentes de comisiones ilegales que fueron canalizadas hacia el Partido Socialista. Por ello, el juez Leopoldo Puente ha solicitado al PSOE información detallada de las cuotas, aportaciones, liquidaciones y pagos desde 2014. La investigación se centra en cómo se canalizaron los fondos supuestamente ilícitos a través de esas donaciones y los gastos presentados en Ferraz por Ábalos y Cerdán. En los registros practicados en junio se incautó abundante material, incluidos dispositivos electrónicos y documentos que apuntan a la participación directa de varias empresas constructoras en el pago de comisiones ilegales. Bueno, ya hemos comentado en algún momento de las semanas pasadas pues un dato importante de toda esta historia, y es que cuando Ábalos pues al final le estalla en la cara el escándalo a Pedro Sánchez y no tiene más remedio que prescindir de él como secretario de organización del PSOE, es decir, como número 2, le sustituye por otro de los que iban en el Peugeot con él, con Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, una de las cosas que ordena nada más llegar a la Secretaría de Organización del Partido Socialista es que se dejen de pagar en efectivo ciertos gastos del partido desde Ferraz. No se crean que Santos Cerdán era más limpio ni quería acabar con la corrupción. Con lo que quería acabar era con algo que iba a estallar antes o después. Porque claro, si resulta que tú tienes una serie de ingresos que van pues desde subvenciones electorales hasta cuotas de los afiliados y tal, y luego tienes una serie de gastos que superan los ingresos, pues tienes un problema. Tienes que justificar de dónde han venido esos gastos, claro. Y cuando esos gastos además se abonan en efectivo desde la sede en una parte mayor o menor, pues quiere decir que muy probablemente estás blanqueando dinero de la corrupción, o al menos es una de las posibilidades existentes. Con lo cual, pues a la pregunta de Ábalos y de Cerdán, de las defensas de Ábalos y de Cerdán, de ¿y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Pues hombre, a lo mejor tenemos que analizar las cuentas del PSOE para ver dónde está el dinero. A lo mejor resulta que es que como la lógica parece indicar, pues una parte de lo robado iba al partido. Vamos, nadie se cree que estuvieran pringados 2 secretarios de organización del partido, que estuvieran pringados presidentes de comunidades autónomas, ministros, y aquí todo el mundo robara solo para sí mismo. Bueno, el partido está ahí para algo. Más que nada porque es el que proporciona la maquinaria que les garantiza a todos ellos tener un puesto desde el que poder seguir robando el día de mañana, con lo cual es inevitable que entre todos, en esa especie de comunidad de bienes para el delito, pues tengan que poner una parte para que la máquina siga rodando, si no se les acaba el chollo. Y informa Ketty Garat hoy en The Objective pues de que tiene indicios suficientes el Supremo para imputar al PSOE por financiación ilegal. Bueno, pues a ver si es verdad y le imputan ya, porque esto parece el cuento de nunca acabar. Aquí tenemos ya un montón de frentes abiertos, pero no termina de concretarse ninguno. Se ha concretado uno, que es el del fiscal general Alfombrilla García Ortiz, y ahí sigue el tío. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien que tiene a su fiscal general del Estado en estos momentos camino del banquillo, a ustedes les parece que necesita cortinas de humo? ¿Verdad que sí? ¿Les parece que Sánchez es alguien que utilizaría cualquier tipo de cortina de humo para tratar de desviar la atención, por ejemplo, del escándalo que supone que siga manteniendo en su puesto a un fiscal general del Estado contra el que se ha abierto juicio oral? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Sánchez recurriría a lo que sea? Bueno, pues ese lo que sea incluye el hacer el nazi.
el alentar toda la deriva goebbelsiana de la política y de los medios. Pero vamos, repito lo que dije antes, el único responsable no es Sánchez. Sánchez es responsable, pero del caldo de cultivo de promoción de noticias falsas sobre Israel, no es el único al que le podemos echar la culpa. Los principales responsables son los medios de comunicación que difunden la basura antisemita. Medios de comunicación que publican titulares de "atacan con un dron la flotilla en Túnez", cuando se han incendiado ellos mismos el barco con una bengala y esas cosas, ¿no? Fotos de niños hambrientos que realmente no son niños hambrientos. Toda esa mentira constante, pues digna de las redes de propaganda nazis de los años 30 del siglo pasado. Bueno, lo comentábamos la semana pasada. Estados Unidos le ha metido un tajo a Zapatero, cortando de raíz cualquier tipo de maniobra en el tema de resolución de la crisis venezolana. Escuchen, porque esto es interesantísimo. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que Estados Unidos habría abortado un plan urdido por José Luis Rodríguez Zapatero para llevar a cabo una transición en Venezuela en lo que se ha denominado el neochavismo. Al parecer, Zapatero quería relevar a Nicolás Maduro y colocar de forma transitoria a Delcy Rodríguez con el apoyo de su hermano Jorge, con el fin de proteger sus propios intereses en Venezuela. Según publica Isaac Blasco en Voz Populi, el expresidente español buscó validar esta operación en Washington a través del conocido diplomático Thomas Shannon, pero Estados Unidos rechazó de plano la propuesta e interpretó el movimiento como un intento de perpetuar el chavismo bajo otro liderazgo. De hecho, la administración Trump tiene el foco puesto sobre Zapatero e incluso se planteó retirarle el visado, tal y como les contamos la semana pasada, por las dudas que genera en la diplomacia estadounidense por su influencia en la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez. Varios sectores de la oposición venezolana acusan a Zapatero de actuar como negociador de presos sin querer conseguir una apertura democrática, sino por intereses particulares. Bueno, ya se lo contamos a ustedes la semana pasada, lo que era el movimiento en líneas generales, aunque no teníamos tantos detalles. Hoy publica Voz Populi los detalles completos. Estaba Zapatero pues intentando lograr una sucesión de Maduro de tal forma que el régimen siguiera, Maduro por supuesto que se largara, pero que el chavismo continuara ahí, porque Zapatero necesita desesperadamente que no caiga el régimen para que no salga toda la información que quizá pues no le dejaría en muy buen lugar ni a él ni a muchos otros políticos europeos y americanos. Bueno, pues Estados Unidos, viendo que Zapatero estaba intentando brujulear, ya le advirtió a Zapatero por boca del subsecretario de Asuntos Exteriores, es decir, del segundo del ministro de Asuntos Exteriores, del consejero de Estado americano, que como siguiera tocando las narices, le iban a retirar el visado de entrada en Estados Unidos. Bueno, yo me supongo que Zapatero habrá entendido el mensaje. Y sobre todo habrá entendido una cosa, que el movimiento que ha hecho Trump no es para que siga el régimen chavista en el poder, es para acabar con el régimen chavista. No solo con Maduro, con el régimen chavista. ¿Que eso es un riesgo para Zapatero? Hombre, pues sí, eso espero, que sea un riesgo enorme. Que salga toda la información que tiene que salir sobre todos los que hayan podido hacer dinero con la sangre de los venezolanos. Y espero que paguen ante un tribunal. Yo no me conformo con que la gente pague en otra vida. Yo quiero que paguen en los tribunales de esta. Bueno, vamos con Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. Desde 2.us le traemos algunas noticias que puede ampliar en nuestra página web.
El primer ministro israelí aseguró que la visita del principal diplomático estadounidense Marco Rubio a Israel demuestra la fortaleza de los lazos entre ambos países. Calificó a Rubio de amigo extraordinario de su nación en el segundo viaje del secretario de Estado a Jerusalén desde que asumió el cargo. Le contamos también que tras el asesinato de Charlie Kirk, miles de mensajes en las redes sociales parecen incluir una lista de objetivos políticamente conservadores para ser asesinados por la izquierda política. Entre los muchos que aparecen en la lista están la autora de Harry Potter y el comentarista político conservador Ben Shapiro, entre otros. Y en otra línea de noticias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos finalmente acató la orden judicial de un juez federal y actualizó su portal para reflejar que por el momento quedó sin efecto la cancelación del estatus de protección temporal, más conocido como TPS, para los venezolanos en Estados Unidos, dispuesta por la Secretaría de Seguridad Nacional. La decisión del juez fue tomada el pasado 5 de septiembre. Estas y otras noticias las puede ampliar en nuestra web y las distintas plataformas digitales de voz.us. Muchísimas gracias, doña Diane. Vamos con la información del tiempo y después breve pausa publicitaria y a la tertulia.